Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, el último día también de nuestro mes de julio, hoy 31, viernes de julio. Recordamos y le damos también las felicitaciones a nuestros hermanos los jesuitas. De día ya celebráis a San Ignacio de Loyola. Qué grande este santo dentro de la iglesia. Estamos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 26, del 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor. Párate en el atrio de la casa del Señor y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás, así habla el Señor, si ustedes no me escuchan ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores los profetas, que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo, vas a morir porque has profetizado en nombre del Señor diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará deshabitada. Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor que nos está diciendo que Dios siempre habla a través de sus profetas. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. El profetismo en la Biblia, queridos amigos, está por encima de todos. Está por encima del presidente de la República, es decir, encima del monarca, del rey. Está juntamente con el sacerdote, porque el sacerdote es el que tiene que ritualizar, efectivizar, poner a la comunidad para seguir y vivir ritualmente lo que el profeta está anunciando. Así es que Coabe tiene gran misión, Hina. Te vas a ir ahí en los atrios del templo y le vas a decir, le vas a cantar las 40 lleva. Si ustedes no me escuchan ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores, los profetas, que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición para todos. Queridos amigos, la consecuencia. A ver la consecuencia de ahí ya veré coajina lleva. ¿Por qué? Porque nañana hendusei, porque ya posei, peñan de yara y añan de. Así es que fuerza y ánimo, queridos amigos. Fuerza, fuerza, entusiasmo. Yanduque peñan de yara Shema Israel. Obedece Israel. Escucha al Señor y ponlo en práctica. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.